Hola a todos, somos el grupo de la investigación sobre la comunicación no verbal a personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior. Los integrantes son David Cayo, Melanie Campos, Frank Tello y Alex Carrasco. Primero, en el caso de la discapacidad visual se puede implementar la educación superior de la siguiente forma. Las universidades tienen que añadir 3 tipos de comunicación no verbales para la enseñanza a las personas con la discapacidad visual: el braille, sonidos y objetos, que son los 3 tipos de comunicación no verbales que se necesitan en la aula. Tienen que añadir pizarrones y cuadernos que contengan el braille. El braille es una tabla universal que contiene círculos en 3D en diferentes medidas, que permite que el estudiante toque la tabla y puedan leer textos. El siguiente tipo de comunicación no verbal es tener una máquina de sonido que reproduzca un sonido tipo alarma que indique al estudiante si está bien o mal. Y por último, el tipo de comunicación no verbal que las universidades deberían implementar a su educación son los objetos. Comunicación de las personas con síndrome de Down. Este síndrome causa retrasos intelectuales en las personas que lo padecen, lo cual es para ellos difícil comunicar ideas y sentimientos que ellos tienen. Normalmente ellos se aíslan, se deprimen, tienen desánimo y tienen conducta agresiva cuando no son tratados de la forma correcta. Ellos, ante esto, se comunican de forma kinestésica. Su forma principal de comunicarse es de manera kinestésica, ya que no pueden expresar claramente ninguna palabra. Esto debería ser tomado muy en cuenta en las universidades, puesto que si esto se normalizara, si los profesores fueran capacitados para comunicar sus clases de manera kinestésica, este tipo de personas no tendrían ningún problema para poder llegar a una realización personal. Un ejemplo de esto es Haisea Theron, que es una reconocida bailarina que padece esta enfermedad y que ha logrado no solo graduarse, sino a llegar a ser muy famosa. La comunicación no verbal en personas con discapacidad auditiva. Las personas que padecen de esta enfermedad se diferencian en las personas que son sordas y las personas hipoacúsicas. Las personas sordas, pues, estas personas poseen en su totalidad una deficiencia auditiva. Las personas hipoacúsicas, pues, solo poseen una deficiencia parcial. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues estas personas cuentan con un resto auditivo en el cual solo pueden mejorar con el uso de audífonos. ¿Cómo se comunican las personas con esta discapacidad auditiva? Poseen un tipo de comunicación kinésica, pues como sabemos esto corresponde a gestos corporales y a las miradas. También poseen un lenguaje de señas. Es un lenguaje natural de expresión, configuración de gestos y percepción visual. ¿Qué deberían tener las universidades para las personas con discapacidad auditiva? El correcto manejo de señas, pues sabemos que este lenguaje debería implementarse tanto como empleados, estudiantes y profesores, la cual se dicta en la mayoría de cursos con este tipo de lenguaje. Y como recomendación, pues tener pizarrones personalizados. Gracias. Tips para comunicarnos con personas que tienen alguna discapacidad, que podemos encontrar en la universidad y sirve tanto para profesores como para alumnos. 1. Personas con discapacidad auditiva. Hablarles mirándoles a la cara. Evitar colocarse contra luz, pues la cara se debe ver. 2. Personas con discapacidad visual. Identificarse ante la persona si se le está ayudando a orientar. Hablar normalmente sin levantar la voz, preguntándole siempre de qué manera podemos ayudarle. 3. Personas con discapacidad intelectual. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. Dividir la frase en partes si contiene una idea compleja, para facilitar la comprensión. No hablar de forma infantil, tener paciencia y respeto a los tiempos del otro. 4. Personas con discapacidad motriz. Al hablar, ubicarse a la misma altura de la persona, y así la persona no debe forzar su cuello para mantener el contacto visual.